con sentido distinto, porque un poco para empezar el tema del libro, el 68 francés, como también el de Berkeley y el de Berlín, fueron rebeliones sociales estudiantiles que pedían emancipación. Y emancipaciones tan básicas como que se democratizara el sistema de las aulas, la relación profesor-alumno, y emancipaciones tan básicas como que en las universidades francesas los estudiantes varones y las estudiantes mujeres pudieran visitarse en sus pabellones en los que estaba prohibido que fueran los otros muy valioso todo eso, y fue una emancipación, fue un cambio de sociedad y de universidades. Me tocó vivirlos muy de cerca porque hice el doctorado en Francia, lo inicié en el 69, no estaba muy fresco todo esto, pero en México fue otra rebelión de estudiantes, no solo para democratizar la universidad, que ya tenía reformas importantes, sino para lograr una democratización del país. Y como esas rebeliones, esas manifestaciones estudiantiles estaban unidas también a los sindicatos electricistas, a otros sindicatos rebeldes, al sistema oficial instaurado por el PRI durante 70 años, esas rebeliones fueron brutalmente reprimidas. Hubo muchos muertos en la plaza del Tlatelolco, en la plaza de las Esculturas. Entonces el sentido es distinto, pero hubo también en América, en México, en Berkeley, con sentidos diferentes, otras rebeliones. Fue coincidencia, no es que se hubieran puesto de acuerdo en una federación mundial de estudiantes. Durante ese momento de efervescencia, todos los primeros escritos, digamos, de este libro, de esta primera parte, también están situados de ahí, digamos, ¿no? Del 68 en adelante, un momento donde campo académico y campo político no podían pensarse tan separadamente, digamos, ¿no? Parecían dos caras de una misma moneda, pero ¿qué pasaba con el campo artístico, que es el lugar donde vos decidiste ahí hacer una indagación, poner el ojo, hacer una pregunta, digamos, ¿no? Porque el campo artístico parecía también como de cierta, no sé si neutralidad, pero vos hablas en algún momento como de algunas acciones ocasionales, de cómo constituir algo de eso en un programa un poco más amplio, ¿no? Esa era tu preocupación en ese momento. Si uno ve la historia del arte del siglo XX, hubo dos grandes momentos de rebeliones asociadas a las vanguardias, rebeliones experimentales. Experimentales en la vida, en la literatura, en las artes visuales, en el cine, etc. Uno fue la década de los 20, con sentidos también distintos en unos países. El dadaísmo, el surrealismo, en los países de Europa más occidental, y un movimiento del cual yo hablé en esta universidad, en otra, en la Facultad de Arte, cuando dictaba estética, lo cultivaba en las clases especialmente, incitaba a leer sobre constructivismo ruso. Fue un extraordinario movimiento. Confieso que en aquella época yo pensaba que era el constructivismo más revolucionario y más importante que el dadaísmo y el surrealismo. Hoy equilibraría las cosas de otro modo, pero ¿por qué me impresionaba especialmente? Porque el constructivismo ruso fue tan avanzado, tan innovador como el dadaísmo y el surrealismo en otros sentidos, pero además buscó conectar el trabajo experimental de los artistas con las fábricas, con los diseños cotidianos, con las tazas, los cubiertos, los muebles, en fin, la vida cotidiana. Y la idea era, no solo hay que revolucionar el arte,
revolucionar el arte para que la sociedad después se inspire en eso. No, hay que además revolucionar los objetos entre los cuales vivimos cotidianamente y que no tienen por qué ser objetos estereotipados, solo industrializados. Tienen exacto, la cultura material como parte de la cultura, parte de lo simbólico, como lugar donde habitamos. Entonces, todo ese movimiento, me acuerdo de un libro que leíamos muchísimo de Boris Arbatov, Arte y Revolución, era un libro justamente que fundamentaba todas esas acciones y las iba documentando, les iba mostrando en su potencialidad. Ahora, el otro gran momento fue la década de los 60, que coincidió, y no casualmente, con el Mayo francés y Alemania y otros países, Italia también, donde explotaron otras formas convencionales, otros estereotipos, y se pudo hacer una innovación. Y hay que decirlo, ya que estamos 50 años antes, en el 18, la reforma universitaria iniciada en Córdoba, muchas de esas consignas de mayo 68 francés ya se habían aplicado en la democratización de la relación profesor-alumno, autoridades universitarias, etc. Aquí, Perú, en fin, en otros países latinoamericanos. ¿Y cómo viste vos en ese momento, digamos, en ese primer acercamiento que vas teniendo a estos movimientos artísticos, primero en La Plata, digamos, ¿no? En la Facultad de Bellas Artes, en los diferentes grupos de investigación donde vas empezando a involucrarte? ¿Cómo veías esa relación con un proyecto transformador un poco más amplio, digamos, ¿no? Como podía ser un proyecto emancipatorio, liberador o revolucionario también, ¿no? Sí, en la Argentina en general, la vanguardia artística, o las vanguardias, porque eran de orientaciones distintas, había quienes pintaban cuadros, como Luis Felipe Noé, para citar a alguien que está vivo todavía, o León Ferrari, del que elegí esta portada, una obra de él autorizada por la Fundación León Ferrari, porque me interesaba mucho esa presencia. Eran los artistas que estaban transformando el Ditela, la cultura de Buenos Aires. En Rosario fue muy importante ese mismo momento, y asociado a luchas obreras, a la CGT alternativa, a movimientos sindicales no burocratizados, y eso llevó a unir la experimentación artística, la experimentación política y vital, para retomar una frase que Cortázar introdujo en forma claramente polémica en algunos debates que hubo en esa época, en los 60, 70, en Cuba, por ejemplo, y por tanto con resonancia en toda América Latina. La revolución social y política debe ir junto con una revolución lingüística. No se puede hacer literatura costumbrista, realista, como pretensión de reproducir la realidad tal como es, si uno al mismo tiempo está tratando de transformar esa realidad. Tiene que transformar la propia realidad del escritor, que es la escritura, es el texto, o las obras, y por eso las de Luis Felipe Noé, por ejemplo, se salían del marco. Una gran obra, la reproduje en Culturas Híbridas, creo que se llamaba Introducción al Desmadre, ¿no? Era una obra que rompía los límites del cuadro. Pero también por esa ruptura, por
haber instalado, por ejemplo, Roberto Plate, un baño dentro de Itela en el que la gente grafiteaba, la gente contribuía a la obra. Ya en la dictadura de Onganía, 67, 68, fue censurada. En la obra de León Ferrari, el Cristo crucificado en el avión, una reproducción de los aviones con los que Estados Unidos bombardeaban Vietnam, titulada La civilización occidental y cristiana. Era una obra que rompía los límites entre el arte sancionado, legitimado con elementos dignos. El avión era de plástico, comprado en una juguetería. El Cristo era un elemento religioso metido de esa manera, esa asociación tan afortunada con la guerra, en esa analogía que hacía y que teorizó ejemplarmente León entre los campos de concentración y el infierno. Él decía, una religión en la que los que van al cielo sienten placer asomándose a ver cómo se cocinan otros humanos en el infierno, es el fundamento ideológico de los campos de concentración. Esto iba y venía entre lo social, lo simbólico, lo artístico, la experimentación estética, la experimentación de la sociedad. Y por eso muchos de ellos, los mejores artistas de vanguardia de experimentación, abandonaron el Itela y se fueron a hacer la exposición Tucumán Arde, a documentar la descomposición social en Tucumán como consecuencia del cierre de los ingenios azucareros, el desempleo, el abandono social. E hicieron la exposición en la CGT alternativa. Entonces la alternatividad estética estaba asociada a la alternatividad social, a las rebeliones sociales y artísticas a la vez. Y a la vez, esto no hay que dejar de decirlo, el proceso inverso, experimentar en la sociedad como se experimenta en el arte, no una política de la reproducción de estereotipos, que me parece que es una pregunta en muchos países que hoy nos estamos haciendo muchos, que hemos hecho equivocadamente o hemos repetido en la práctica política y social, que ha dado lugar a este crecimiento de las ultraderechas, que tenemos que revisar, que tenemos que experimentar de nuevo, cómo sensibilizarnos con lo social para que otra sociedad y otro arte sean posibles. Bueno, vos decís ahí algo, digo, en esta misma línea, algo muy interesante, que es, lo decís muy tempranamente, digamos, ¿no? Como en esos primeros escritos de fines de los 60, cómo era necesario partir de las estructuras sensibles del pueblo, ¿no? Para que esas estructuras sensibles del pueblo pudieran permear y al mismo tiempo modelar los modos de hacer en el arte y los modos de hacer en la política también, ¿no? Esta idea de que las organizaciones revolucionarias, las diferentes organizaciones políticas parecía aprender algo de esa imaginación política para construir nuevas interpelaciones a esos y a esas a quienes se dirigían, ¿no? ¿Qué tenían para aprender de esas nuevas estrategias de la imaginación en el arte? ¿Cómo te parece que eso, digamos, dialoga un poco con algo, adelantaste recién, ¿no? Pero con el presente y este presente de avanzadas de derecha, digamos, ¿no? ¿Qué es el diálogo? ¿Cuál es el diálogo posible entre esas organizaciones políticas, los modos de organización política hoy y esa imaginación política que proponen
los movimientos artísticos. Me gustaría subrayar en este momento, para contestar esta pregunta, el carácter colectivo de este libro. Los artículos que están acá los escribí yo, pero había que seleccionar entre muchos más artículos. Me sorprendieron por su cantidad en lo que yo había escrito antes de salir de Argentina, lo que había publicado en Argentina y en algunos otros países. Y ese fue un trabajo en el que había que hacer investigación. Y yo me encontré con una investigación histórica de estas épocas de las que estamos hablando y de mi manera de estar, de convivir allí, de participar, que lo hicieron, en primer lugar, Emiliano Sánchez Larrarte, egresado de esta facultad, profesor aquí durante muchos años, Ana Muñones, Silvana Casal y Valeria Viva Sarce, con quienes me reuní aquí en La Plata, y también me reuní especialmente con Emiliano muchas veces, entrevistas de 2-3 horas en México, donde hice una residencia de investigación, y en esa conversación surgió este libro como una idea de Emiliano en primer lugar, y la cantidad de textos que él y ellas habían seleccionado era mucho mayor que lo que está aquí. Y yo dije, este no va. Y también sugerí que este texto que se detenía, este libro que se detenía en el 76, había que prolongarlo con algunos otros escritos posteriores. No tanto por que hubiera rectificaciones, sino remodulaciones, porque las sociedades habían cambiado y había formas de decir y de pensar estas relaciones entre innovaciones artísticas y reuniones sociales que para mí tenían que pensarse desde otro lugar. Desde el comienzo, para mí, esa relación, como se titula uno de los textos, Vanguardias Artísticas y Culturas Populares, que fue un hermoso cuaderno del Centro Editor de América Latina que se vendía en los kioscos en Buenos Aires y en parte llegó aquí a La Plata, a otras ciudades, en esa época magnífica de Udeva y del Centro Editor, donde se buscaba una circulación popular amplia en las calles, en las esquinas, en los kioscos. Ese trabajo circuló mucho, tuvo mucha difusión. Era el resultado de las clases para 120 alumnos que yo daba en la facultad, en esa época en la escuela de Bellas Artes, la actual facultad, y en los cursos también de Buenos Aires de Teoría del Arte Contemporáneo y Filosofía. Cuando no León Ferrari, sino Yuyo Noé, era el director de la carrera que renovó el nombre. Y Vanguardias Artísticas y Culturas Populares era una relación que estábamos repensando todo el tiempo. Pero la seguimos repensando porque las artes cambiaron y también las culturas populares cambiaron. Entonces no podemos simplemente quedarnos en lo que nos pareció que era valioso en las culturas populares, hay que evocarlo con memoria, con mucha necesidad de seguir nutriéndonos en esa historia, pero sabiendo que las historias cambian y que los desafíos actuales, por ejemplo, del proceso de precarización que comenzó hace 20, 30 años en el capitalismo contemporáneo, es distinto de la desigualdad o los modos de precarización que no los llamamos así hace 50 años. Entonces tampoco, ni así como el arte es un lugar de innovación, importa, sigue vivo en la medida que lo sigue siendo,
las culturas populares siguen vivas, tienen sentido y valor político en la medida en que también experimentan la posibilidad de cambiar su modo de estar en la sociedad, su modo de sufrir la explotación y de emancipar. Vos decías recién que digamos, fue un pedido, un deseo ampliar, digamos, una segunda etapa del libro, que es tu etapa del exilio, digamos, ¿no? Después del 76, y una cantidad de textos y de reflexiones que vienen ahí, hasta por lo menos que siguen después, pero el libro las concluye, digamos, en el 89, con un cambio de paradigma, con una derrota para algunos, digamos, ¿no? Con la caída del muro de Berlín. ¿Cómo fue esa segunda etapa, digamos, ¿no? Que fue una etapa ya de reflexión territorializada en otro lugar, digamos, con otra experiencia vital también, sí, con el dolor del exilio? Fue una etapa de pérdidas, en primer lugar. Yo no quería irme de Argentina. De hecho, como muchos compañeros jóvenes que ya éramos profesores en la universidad y que nos echaron en las limpiezas ideológicas que se hicieron en el 74, el 75 y se agudizaron en el 76, no queríamos irnos y algunos intentamos refugiarnos en la Patagonia. Yo me acuerdo que presenté un proyecto de investigación sobre historia social de la Argentina con un pequeño equipo de 3 personas más a la Fundación Bariloche, porque era uno de los pocos lugares. Uno iba buscando a dónde llegaban más tarde las noticias, cómo había que reprimir. Después que fui expulsado como profesor de la Universidad de La Plata, enseñé un semestre en La Pampa, Sociología de la Literatura. Hay muchos temas que están en este libro que eran motivo también de mis cursos en La Pampa, porque ahí llegó más tarde la noticia de que había que expulsar a los profesores. Cuando nos echaban de las universidades públicas no podíamos enseñar en otras universidades públicas, pero en La Pampa llegó más tarde la noticia, un semestre más. Y en Bariloche llegaron a aprobar el proyecto de investigación, había mucho interés que eso se hiciera, no había una historia social de la Argentina. Después sí, se escribió magnífico trabajo de Andrea Yunta, muchos otros, Ana Longoni, etc. Pero en ese momento era un desafío interesante, refugiarse en la cordillera y desde ahí seguir investigando, escribiendo. Pero ¿qué pasó? Que había algunos, les cuento una anécdota, me parece muy elocuente. Fui 2 veces a la Fundación a defender el proyecto de investigación ante el Consejo Directivo de Bariloche, y en un momento dije, bueno, quiero saber cómo es vivir acá y cómo es pertenecer a la Fundación Bariloche. Yo sabía que había físicos ilustres, había figuras intelectuales de primer nivel, algunos sociólogos importantes. Años 75 ya había una represión gruesa en Argentina, y entonces le dije, no hay una clase de un sociólogo que se llama Barrera, y fui a escucharla, y la clase era sobre la polémica entre Lenin y Rosa Luxemburgo. En ninguna universidad argentina se podía hablar de ese tema. Y estos creen que están en una isla en medio del Pacífico. Pero eso existía. Bueno, duró más tiempo que lo que pasaba en Buenos Aires, en La Plata, como rebelión, como pensar rebeliones. Pero no salía, le recortaban los fondos, el gobierno nacional recortaba y recortaba, los fondos eran públicos, el 80%. Entonces recibí
Facultad de Comunicación, en aquella época, un telegrama en México, cuando me fui a los 20 días de haber llegado, diciendo: lamentamos mucho, pero ya nos suspendieron todos los fondos, no podemos sostener ese proyecto. Fue una especie de confirmación de que no había lugar para cierto tipo de trabajo. Bueno, ese era lo que uno trataba de repensar, y por eso no todo lo que escribí en aquella época para mí lo seguí publicando ni lo incluí en este libro, porque me parece que hay una responsabilidad histórica también. Si hubo compañeros de La Plata y de otros lugares con los que yo trabajaba que desaparecieron, había que repensar qué había pasado en la Argentina y seguir escribiendo, investigando, trabajando en entender realidades que ya no eran como deseábamos. Hay una pregunta que atraviesa un poco todo el libro y esta reflexión también que haces ahora, que es la pregunta de cómo construir poder popular, digamos, ¿no? ¿Cómo se construye el poder popular? Hay algo que decías antes también y que yo rescataba de esta idea de partir de la sensibilidad del pueblo, digamos, ¿no? Para recuperar algo del poder popular. ¿Cómo supones, no es una pregunta sencilla, pero cómo supones que se puede reconstruir el poder popular hoy en sociedades como la Argentina en este momento, digamos, ¿no? Con estas discusiones, digo, y después de haber atravesado esa experiencia vital que contaste, la del exilio? Bueno, hay unas cuantas decenas de preguntas implicadas en esa enorme que me haces. Me parece clave preguntárselo, pero, en fin, cuando discutíamos, por ejemplo, ya que estamos en la Facultad de Comunicación, de Periodismo, cuando discutíamos en aquella época como el papel de la comunicación en esta formación de un poder popular, nos planteábamos los dilemas de la televisión, de la radio, de la prensa. No había redes sociales, no había plataformas digitales corporativamente organizadas a escala global. Hoy estamos en una época en que hablar de poder popular para mí requiere el plural, poderes populares. Y poderes populares transversales en varios sentidos, lo más globalizados posibles o lo más regionalizados posibles. No estamos en un momento feliz en América Latina para pensar en esta coordinación de fuerzas, y es necesario pensar juntos las crisis de los modelos de construcción de lo popular y del poder. Han emergido como otras mareas en muchos países, en casi todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, pero no solo, las mareas feministas, las mareas de jóvenes, bueno, no eran temas de agenda o centrales en la agenda en aquel momento. Incluso hay que decirlo, yo creo que hay que hablar muy claramente de estas cosas. En los movimientos revolucionarios había relaciones asimétricas y de autoritarismo de género. Era muy difícil pensar junto a la transformación de la sociedad, la transformación de los individuos, las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Las relaciones profesor-alumno, o entre los estudiantes. Hoy esto nos parece que forma parte de cualquier agenda, y si no está, decimos que falta. Han publicado la editorial sobre estos temas.
Entonces son poderes populares, ¿no? Que tienen que incluir muchas agendas que no estábamos acostumbrados a que formaran parte indispensable de lo que hay que transformar. En ese sentido, las artes han sido avanzadas en muchos aspectos, porque modificaron muchos de estos puntos de opresión antes de que otros se dieran cuenta que era indispensable, ¿no? Aunque había también asimetrías. En los años 60, 70 todavía la desigualdad en la representación entre hombres y mujeres en los museos argentinos era mucho más escandalosa que la que todavía existe. Como estamos de tiempo, sé que va a ser un poco vencidos, pero si querés, Néstor está haciendo un esfuerzo enorme, viene de Brasil, de haberse enfermado en Brasil, de tener gripe, y aún así quiso estar hoy con nosotros, tuvo otra actividad al mediodía, así que supongo que debe estar cansado, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de lo que les parezca, antes de agradecerle nuevamente a Néstor. En ese momento siempre del silencio. Pero, bueno, en principio agradecerte, Néstor, el esfuerzo enorme de haber estado hoy acá compartiendo esta tarde con nosotros, sabiendo como una agenda que tenés muy cargada de actividades, con muchos viajes en el medio, que te hayas tomado un día para estar en La Plata y para hacer dos actividades en conjunto en el mismo día, habla de un esfuerzo enorme, pero también de la vitalidad que está en estos textos de ese joven Néstor que estaba ahí muy entusiasmado con la transformación del mundo, y de este Néstor de hoy también, que sigue tan preocupado por esa transformación del mundo como a esos 15 años cuando estabas ahí en la Plaza Dardo Rocha viendo cómo prendían fuego los libros. Bueno, otra esquina de La Plata que recordé al volver a pasar hoy para llegar acá, y de paso citamos a un gran artista platense. Pasé por 1:60. Edgardo Antonio Vigo reunió un grupo de gente en esa esquina. Si recuerdo bien, en aquellos años de la represión, no sé exactamente qué año, no sabría ahora precisarlo, pero reunió un grupo para observar los semáforos. Y no era posible reunirse públicamente en ese momento de esa manera, en medio de la calle, entorpeciendo el tráfico. Se acercó la policía y Vigo dijo: es una manifestación poética observar los colores que cambiaban. Obviamente, al oír la palabra manifestación, era claro que había que reprimir. Creo que esas confusiones entre lo social y lo artístico de ida y vuelta representan lo que muchas veces hemos buscado, ¿no? Perturbar un orden y poder hablar, mirar el parpadeo de lo que en una esquina de las ciudades está modificando. Muchas gracias.